Y hoy yo quiero compartirte un tema, una predicación que se llama Valientes, simplemente se llama Valientes. Los jóvenes se quedan en el auditorio el día de hoy, ¿verdad? Jóvenes se quedan en el auditorio, griten, ¡uh! Eso es todo, jóvenes. Déjame les digo, les va a servir esta enseñanza, como siempre. Muy buena enseñanza, no porque yo la voy a dar, sino porque abres tú la Biblia, te pones a leer. Y quiero que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer un verso y partiremos de ahí a tratar de aprender todos juntos aquí la palabra de Dios. Valientes, dile al que está a tu lado, valientes. Dile al que está a tu lado, si es un hombre, hola valiente. Si es una mujer, dile hola señora, mujer, joven valiente. 23:8 de 2 de Samuel dice, no quiere llegar mi Biblia a ese verso, ya llegué. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y es todo lo que voy a leer hasta ahorita. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y la palabra valiente es la palabra gibor. Y escucha lo que quiere decir esa palabra en el hebreo. La palabra gibor es la palabra poderoso. Se traduce como guerrero y aún se puede traducir como tirano. Una de sus traducciones es esforzado, esfuerzo, fuerte. Se traduce como gigante, como un grande, como alguien de gran vigor, como un hombre poderoso, como valentía, como valor, como varón de guerra. Pero esa palabra gibor viene de la palabra geber. Dice hombre valiente y hombre valeroso, pero su raíz está en la palabra gabar. Y escucha lo que quiere decir: ser fuerte y por implicación prevalecer y actuar de manera insolente. ¿Qué es la insolencia? Alguien insolente es una persona que habla u obra con una falta de respeto que resulta ofensiva. Ahora, lo que la Biblia no está diciendo es que tú puedes ir por ahí faltándole al respeto a la gente y ofendiendo a la gente. Lo que la Biblia está diciendo es que la gente valiente resulta ofensiva para la sociedad, para los cobardes, para los principios que van en contra de los principios bíblicos. Una persona, un predicador que llama pecado a lo que es pecado, ofenderá a alguien. Un cristiano que defiende las convicciones bíblicas, la doctrina sana de la palabra y la defiende con valor y les pone con valor, va a resultar ofensivo para alguien. Pero los valientes han existido dentro del pueblo de Dios y están en medio de las páginas de la Biblia. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y con lo que estamos haciendo el día de hoy? Tomar este día para, como mexicanos, celebrar lo que aconteció hace 200 años con la independencia de nuestra nación de México. ¿Hay aquí mexicanos? Como que les tardó en caer el 20 que son mexicanos y se quisieron comportar como ingleses o algo así. ¿Hay mexicanos aquí? El mexicano es escandaloso. El mexicano no solamente es bello por fuera, sino también por dentro. Es apasionado, es extrovertido, es guerrero y es valiente. Y si tú vas a la historia de hace 200 años y analizas la vida de aquellos que cambiaron la historia de nuestra nación, ellos requirieron valentía para cambiar la historia. Los cobardes no cambian la historia. Los cobardes dejan las cosas tal cual están, aunque no les guste. Aunque solamente se dediquen a quejarse, un cobarde no se levantará y hará algo para cambiar una circunstancia, aún algo que simplemente está en él.
Un cobarde se resigna a vivir atrapado, a vivir oprimido, a vivir encerrado, enclaustrado, y el valiente se levanta y cambia las cosas. Y cuando tú analizas simplemente así, por encima, la vida de estos hombres que cambiaron la historia de nuestra nación, y obviamente comenzaríamos con Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Él nace un 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, un hombre brillante en ciencias, en letras, en artes, y estudia en Valladolid, o sea, aquí en Michoacán, donde fue maestro de filosofía y maestro de teología, un sacerdote. Se ganó el apodo del Zorro por su gran intelecto y fue líder, obviamente, como ya sabemos, al iniciar el movimiento de independencia de nuestra amada nación, de nuestro amado México. Y su participación solo duró unos meses, pues fue apresado y enjuiciado y ejecutado. Pero este hombre tuvo que ser valiente, di conmigo, tuvo que ser valiente. Se tuvo que fajar los pantalones de la convicción que él tenía, porque para cambiar la historia no es simplemente tronar los dedos. Y él enfrenta un juicio eclesiástico y un juicio militar. Por ser sacerdote, él enfrenta un juicio por parte de la iglesia y escucha, la iglesia lo acusa de hereje, de sedicioso, de cismático y de apóstata, y la iglesia lo excomulga. Yo no sé cuál de los dos juicios fue más difícil. Yo me inclino a que el juicio de la iglesia fue más terrible y fue donde él ocupó tener más valentía. Pero cuando tú echas un vistazo al momento de su muerte, tú encuentras a un valiente. Tú encuentras a alguien que no solamente abrió la boca, sino que respaldó lo que dijo con su boca, con sus hechos en sus últimos minutos. Y dice la historia que antes de ser ejecutado, él le reparte dulces a los soldados que lo iban a matar. Y les pide, tírenme al corazón. Y pone su mano sobre su corazón como una señal de puntería para los soldados que lo iban a ejecutar. Y cuando le vienen a poner la venda en los ojos, él se porta con entereza, con firmeza, con valentía. No lloró, no chilloneó, aceptó el destino que le tocaba vivir o cómo tenía que acabar su vida por ser valiente y cambiar la historia. Sueltan la primera carga, le dan en el pecho, le quebran un brazo y dicen que él se arranca la venda de los ojos y llorando se queda viendo a los soldados que le dan una segunda carga y le destrozan el vientre, y se ocupó una tercera carga para acabar con la vida de este valiente. A los cobardes no hay que dispararles, solamente les dices algo y salen huyendo, se retractan. Y de ahí nos pasamos a José María Morelos y Pavón, sacerdote y militar, quien nace el 30 de septiembre de 1765 en nuestra hermosa Morelia. Tenía 45 años cuando se levanta en armas para forjar su historia que tanto nos ha impactado y nos ha cambiado el destino. 45 años de edad. Sacerdote y gran estratega militar y una gran capacidad política para organizar. Tomó el mando de la lucha al morir Miguel Hidalgo. Promulgó la primera constitución de nuestro país y redactó documentos muy importantes hasta el día de hoy para nosotros como país, como los sentimientos de la nación. Pero él es capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca, Puebla. Escucha, en su juicio se le acusa de traición a la patria, se le acusa de traicionar a Dios, se le inculpa de romper el celibato y se le condena como un hereje.
Tú tienes que entender que las convicciones de la fe que él tenía estaban siendo atacadas directamente. Y escucha lo que la iglesia le dice antes de ejecutarlo. Le dice: te despojamos con razón de tu vestido sacerdotal. Te privamos del orden levítico porque no cumpliste tu ministerio dentro de él. Como a hijo ingrato te echamos de la herencia del Señor. Fue lo que la iglesia le dijo a un valiente. Y el 22 de diciembre de 1815 muere fusilado sujetando un crucifijo. Y dice la historia, dicen que al final de recitar el Salmo 51 le pidió a Dios que si había obrado mal se acogía a su infinita misericordia. Y fueron necesarias 2 descargas que le destrozaron el cuerpo y terminaron con su vida. Y podemos seguir con la historia y podemos seguir analizando a las mujeres valientes como Josefa Ortiz de Domínguez. Podemos analizar a todos aquellos que fueron partícipes, pero que sin valentía no hubieran hecho nada. Que la diferencia fue que no fueron cobardes, que fueron valientes. Di conmigo, fueron valientes. Y esta lista puede continuar y el tiempo no nos alcanzaría para analizar y estudiar la vida y la muerte de cada uno de estos hombres y mujeres valientes que formaron parte de la gran historia de México. Pero podemos resumir estos hechos en 3 puntos. Los valientes cambian las circunstancias. Di conmigo, los valientes cambian las circunstancias. Los cobardes no cambian ni ellos mismos. Los valientes escriben la historia. Los valientes escriben la historia. Di conmigo, los valientes escriben la historia. Y punto número 3, los valientes son los que aparecen en la historia. Pero si Hidalgo o Morelos hubieran sido conscientes de la importancia e influencia que su historia sería para toda nuestra nación y cómo impactaría nuestra vida, si en aquel tiempo alguien hubiera dicho a Hidalgo: Hidalgo, sabes, tu historia va a impactar esta nación por 100 años, por 200 años, por 300 años. ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías diferente? Y cuando usted lee un poco acerca de las cosas de la historia, dicen que si Hidalgo le hubiera hecho caso a Allende al poco tiempo de iniciar la lucha de independencia, la capital mexicana habría sido tomada al poco tiempo y la historia habría sido diferente. Pero la terquedad del cura y la impulsividad del militar fragmentaron la amistad entre ambos y la historia fue tal cual fue. Yo no soy tan bueno para la historia como Fede. Ya Fede me estará diciendo si estoy diciendo herejías en la historia de México. Pero esto fue lo que yo leí, lo que yo encontré y de lo cual tomé nota. Pero dicen que si Hidalgo le hubiera hecho caso a Allende en algunas indicaciones, porque Allende era un mejor estratega militar que Hidalgo, pero Hidalgo tenía la autoridad y el carisma de ser el líder. Militarmente no era Hidalgo el apto para ser el líder, pero todo se inclinó a la gracia y favor que tenía para encabezar este movimiento. Pero Allende era un estratega mucho mejor militarmente hablando que Hidalgo. Y le dio algunas indicaciones y Hidalgo dijo: no, vamos a hacerlo así. Y pues la historia fue como fue. Ahora yo te pregunto a ti, amado hermano, amada hermana, ¿qué quieres que lean de ti de aquí a 100 años? ¿Qué quieres qué te gustaría que leyeran en los libros de aquí a 200 años? Porque escucha, volvemos a los versos que estamos leyendo en 2 Samuel 23, verso 8 en adelante.
Y los siguientes versos nos dan una lista de nombres. Di conmigo, lista de nombres. Pero no solamente nos dan los nombres, nos da los hechos de estos valientes. ¿Por qué se les llamó valientes? O sea, la Biblia no nomás dice fueron valientes y no te la platica. La Biblia dice fueron valientes porque hicieron esto, esto, esto y esto. Y nada más para que te des un quemón. Tú lo puedes leer con calma en tu casa, nomás para que te des un quemón de ojo. Hay un hombre que se llama José Basebet. Y dice la Biblia que él era el principal de los tres más famosos. Y que en una ocasión nada más, mató a 800 hombres. En una sola ocasión, él mató a 800 hombres. O sea, ¿qué nivel de hombre de guerra estamos hablando? Que al entrar en batalla, las películas estas del Señor de los Anillos, el enano y el otro orejón no le llegaban. Ya ve que si usted ha visto esas historias, van compitiendo, llevo tantos. Si este hombre estuviera en esa película, el José Basebet hubiera dicho, ya llevo 500 compadres. Nada más en esta batalla. Pero dice también que había un hombre que se llamaba Eleazar, hijo de Dodo, y que este peleó una ocasión hasta que su mano no pudo soltar la espada. Se le engarrotó el nervio de la mano a tal grado que él ya no podía soltar la espada. Yo sé de alguna manera lo que es eso por mi oficio. En algunas ocasiones estamos con el marro, con el martillo, todo, pum, 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 y medio día haciendo lo mismo. Llega un punto donde tú tienes que literalmente agarrar cada dedo de tu mano y hacer así, porque si no, no puedes soltar el martillo. Samuel sabe eso, por su oficio también. Y lo sueltas y tu mano queda así, porque el nervio se engarrota a tal grado que no puede ya funcionar de reversa. Este tipo le pasó eso. No pudo al acabar la batalla soltar la espada. Se ya comió con la espada en vez de con cuchara. Comió espadas brasileñas. Pero había otro llamado Sama. Nomás estamos viendo unos cuantos. Uno que se llamaba Sama, que defendió un pequeño campo de lentejas él solito. Estaba la guerra, se viene el enemigo, él se planta en un campo de lentejas. Qué nutritivas son las lentejas, pero la gente no las quiere. Y por eso le echamos que el chorizo o que el tocino. Mi esposa la hace con tocino, con piñas también buenas también. Revelación. Y él se planta y dice que él solo hizo huir al enemigo. Y cuando los demás, sus compañeros, ven que hizo huir, entonces sí se regresa. Un valiente, escucha, se planta, y aunque a nadie le importe una circunstancia, él se planta y él la defiende, pero se ocupa valentía. Otro más loco, llamado Benaya. Escucha lo que hace este loco. En una ocasión derrota a dos de los mejores hombres de Moab. Échame a los picudos. Los cobardes piden las cosas fáciles. A los cobardes le gusta lo sencillo. Al cristiano cobarde le gusta que no cueste, que no sude, que no se desajuste para su rutina, que no lo incomoden. Y el cristiano valiente dice, échame un cristianismo que me cueste, que me haga sudar. Un cristianismo donde yo sacrifique tiempo, donde yo sacrifique esfuerzo, donde tenga que hacer algo por servir a Dios. Y este tipo derrota a dos de los mejores hombres de Moab, pero en otra ocasión mató a un gigante egipcio con un palo. O sea, lo descuenta con el palo y le quita la espada y lo mata. O sea, si tú vas a la guerra con alguien mejor que tú, con más fuerza que tú, pues llevas una arma mejor que él. No, él agarra un palo. Y con un palo, así como había visto a su maestro David, dijo, mi compa le ganó con un palo y con una piedra. Yo también quiero ser valiente. Y con un palo le gana al gigante, le quita la espada y lo mata. El cobarde pide paro. El valiente dice, venga.
Pero en otra ocasión hace algo loco. Se metió en una cisterna con un palo para matar a un león. Yo te voy a decir qué haría yo si veo un león en una cisterna. ¿Le echo agua o le echo piedras al desgraciado? ¿Para qué me meto? Pero este tipo, su valentía lo hacía hacer cosas ridículas. Se mete allá a la cisterna con un león y con un palo. O sea, yo me meto con un cuchillo, con una lanza, con una R15, qué sé yo. Pero él se mete con un palo y mata al león. Y por eso te digo que la valentía ofende, y ofende a los cobardes. ¿Te imaginas a alguien que le quiere aventar una piedra desde allá arriba al león porque le da miedo que se salga y se lo come? Él dice: espérate, hombre, ¿cómo una piedra? Yo lo mato ahorita, voy a bajar y lo voy a matar. Y el cobarde se ofende. Pero yo te hago la pregunta una vez más, hermano: ¿qué quieres que lean de ti de aquí a 200 años? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué quieres que lean de ti? David, ¿qué quieres que lean de ti? Porque sabías que tu historia se está escribiendo. Tú sabías que están tomando nota de tu vida. Eso es lo que dice la Biblia. No es lo que digo yo o lo que yo me imagino. La Biblia dice que se está tomando nota de tu vida. Y cuando yo pienso eso, yo digo: ay, caray, yo no me gustaría que leyeran el día de mañana: pues el Ale tuvo miedo y aventó el ministerio y se fue chillando como niña porque tuvo temor. Y aunque chillo como niña muchas veces, no suelto el arpa y no suelto el ministerio por pura misericordia de Dios. Pero en Apocalipsis 20, versos 11 al 15, dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Di conmigo: los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una canción, un himno bien chido que hasta lo hay como con un norteñito, que dice: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz contestaré. Y ese canto habla de esto. Escucha, leyendo estos versos, número 1, encontramos que en el cielo hay libros que llevan registros. En el cielo hay libros. Si usted estudia la vida de David, entre todo lo que tenía a su servicio, los hombres que tenía, sacerdotes, militares, ministros, él tenía un escriba. Y todo rey tenía un escriba. ¿Cuál era el trabajo del escriba? Escribir la historia, lo que pasaba, registrar en los libros qué estaba pasando en el reino. Y el reino, los cielos, finalmente el cielo es el reino de Dios. El reino de Dios es donde ya habitamos tú y yo, y están escribiendo la historia. Qué bueno que no está escrito ya cuando me robaba los gansitos con Meldo. Eso ya no se escribió, eso ya no va, eso ya se perdonó, y ya esos pecados ya están lejos de la presencia de Dios. Cuando me robaba los colores en la secundaria, que era una rata coluda,
Eso no va a aparecer en el libro, pero escucha, sí va a aparecer lo que estoy haciendo a partir de haber sido redimido por la sangre del Cordero. Y número dos, dice que un día, ya vimos que en el cielo hay libros que están llevando registros, pero número dos, un día estos libros, todos estaremos ante Dios y los libros serán abiertos y serán leídos en voz alta, claramente, porque quien los lea, el ángel que los lea, no va a estar tartamudo como yo, que a veces se me cuatrapean las letras, ni va a tener dislexia. Va a leer perfectamente las cosas que ahí están registradas. Y número tres, tienes que entender que hay un libro que se llama el libro de la vida. Y este contiene los nombres de aquellos que tienen vida eterna a través de Cristo. Alguien que no es hallado en el libro de la vida va a ser echado en el lago de fuego. Salvación o infierno, no hay otra cosa, no hay purgatorio. Esa es una mentira del diablo que fue inventada por la iglesia para sacar dinero. En los tiempos de Martín Lutero, estudie la historia. El enemigo principal, uno de los enemigos principales de Martín Lutero fue Juan Setzel, el mejor vendedor de indulgencias, cuyo dicho era en los tiempos de Martín Lutero: en cuanto la moneda suene en el cofre, el alma sale del purgatorio. ¿Dónde dice la Biblia eso? Una blasfemia. Pero sacaban recursos a través de eso para construir los grandes edificios. Y Martín Lutero se levanta con la revelación de que la salvación era por fe y no por obras, porque leyó una Biblia que estaba encadenada en el monasterio donde él servía y vivía. Y leyó la Biblia y encontró: el justo por su fe vivirá. Y se levantó a proclamar, otro que tuvo que ser valiente. Pero escucha, ¿cuántos aquí estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Algunos se quedaron como, no lo sé. Te voy a decir, si tú vives en un pacto con Dios, le entregaste tu vida, tu corazón, si tú reconoces que Jesús es el único y suficiente Salvador y crees en la sangre derramada a través de en la cruz para venir a tener vida eterna, tú tienes vida eterna. Entonces depositaste tu fe en Él y entonces en el cielo escriben tu nombre: Alejandro Serrano Romero, José Alejandro, mi nombre completo. Fecha, le confieso algo, yo no recuerdo la fecha en que me entregué a Cristo. Recuerdo más o menos el tiempo. Recuerdo que tenía 20 años. 20 años, o sea, yo tengo 26 años de conocer a Cristo. Hace 26 años que tu pastor conoció a Cristo. En aquella pequeña iglesia, con aquel joven que me dijo: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Le quieres entregar tu vida? Yo dije: se la quiero entregar. Y en el cielo anotaron la fecha. Yo voy a llegar a preguntar qué fecha era. Era un sábado, eso lo recuerdo bien. Y recuerdo que tenía 20 años, porque yo acababa de salir de la prepa. Y ustedes están haciendo cuentas, no, de la prepa no se sale a esa edad. No, es que yo me hice menso unos años. Me fui a estudiar carpintería para que mi papá no me llevara al taller. Luego mecánica para que no me llevaran al taller. Y acabé en el taller. En la fecha sigo en el taller. Gloria a Dios por eso. Amo mi trabajo, mi oficio. Ya me perdí por andar diciendo tanta cosa. En el libro de la vida, ahí está su nombre. Pero ese libro va a ser abierto. Y de repente van a leer, usted va a llegar delante de Dios: ¿cómo te llamas? Y José va a decir: José, ¿cómo te apellidas José? Gutiérrez, José Gutiérrez. Y te van a buscar: aquí está José Gutiérrez, tal fecha rindió su vida al Señor, depositó su fe en el Hijo de Dios. Sale José, pásale, bienvenido siervo fiel. Pero escucha, ahí no va a acabar todo. Dice la historia que se van a abrir otros libros y que seremos juzgados, o sea, vamos a rendir cuentas. Pablo dijo: todos rendiremos cuentas ante el trono, ante el tribunal de Cristo. Todos, salvos y no salvos.
El salvo, pues gloria a Dios, o sea, ya va para el cielo, pero de todos modos va a decir, a ver, vamos a abrir el libro. A ver, Fede, ¿qué dice de ti el libro? A ver, Karen, ¿qué está escrito de ti aquí en este libro? Y ahí es donde dice, ay, Jonás. Y dice la Biblia que el Señor tiene voz como de ¿qué? De trompeta, así. Sacatón, así se va a ir más o menos. O sea que lo que no queremos que se lea ahí y que no oigan, se va a oír. Y esto debería de causarnos, escucha, no temor nada más, sino también interés y expectativa. Porque el día de hoy tú estás escribiendo esa historia. La palabra obra dice que seremos juzgados por las obras. Es la palabra ergón, que viene de la palabra ergo y se traduce literalmente como trabajar. O sea, serás, lo que se va a leer ahí es cómo trabajaste. Lo que se va a leer es laborar, porque la palabra es laborar, como esfuerzo u ocupación. O sea, lo que se va a leer ahí es en qué me ocupé yo en mi vida. Si ese libro se abriera el día de hoy, escucha, yo sé que va a haber cosas ahí escritas de mí que no me van a gustar. Porque como tú, como yo, tengo luchas, tengo derrotas en mi vida. Te confieso que a veces aborrezco a quien no debo de aborrecer, o me tardo en perdonar, o me tardo en entender y amar, o se me hace fácil juzgar. Dígame la verdad, ¿a alguien más le pasan cosas así en su vida? Ahí está un mentiroso que está diciendo, te está escribiendo. Yo sé que es broma. Pero escucha, cuando se abre el libro, ahí se va a leer, a ver, fulano de tal, pues aquí dice que tú eras bien cristiano, pero que llegando a tu casa, pues eras bien te por ocho. Te gustaba tomar para olvidar, y lo único que olvidabas era que Dios es santo. Lo único que olvidabas era que Dios te había llamado a servirle. A ver, fulano de tal, estás escrito en el libro de la vida, pero en el libro de las obras, en el registro de tu vida, dice que a ti no te gustaba ir a la iglesia, que porque te quedaba bien lejos. Aquí dice que tú aborrecías a los hermanos, que nunca te apuntaste en la lista del aseo. Y todos van a estar escuchando. Ahí le va una bien buena. Aquí dice que nunca cambiaste, que me entregaste tu vida, pero nunca dejaste de ser lo que eras. Y aunque te perdoné, aunque te amé, aunque estuve contigo, nunca dejaste de robar, de mentir, de engañar. En cada trabajo que ibas te corrían por ratero. Y yo diría así, bien salvo, pero bien avergonzado. Aquí dice que Dios te llamó a predicar el evangelio, pero tuviste miedo. Aquí dice que Dios te dio un liderazgo, pero tuviste temor y no fuiste valiente. Aquí dice que Dios te habló vez tras vez, en sueños, a través de tus hermanos en Cristo, a través de predicaciones. Y aquí dice que seguiste robando y mintiendo y haciendo las mismas cosas. Y esto a mí me emociona, me causa temor y me anima a si hay algo ahí que he permitido que se siga escribiendo y decir, no, Señor, ya no quiero que se escriba. Ya no quiero que se escriba que me tardé en perdonar. Ya no quiero que se escriba que me tardé en amar, o que viví con un corazón contaminado, o que me dejé arrastrar por el mundo y que me importaba más que mi ministerio fuera conocido por estar en relevancia con el mundo que con estar en relevancia con el Espíritu Santo. Y ahí está, escribe y escribe en el cielo. No sé si lo hagan a mano o en máquina de la antigüita, ¿verdad?
así como las de Taki que iban en la secu, que ahí les ponían su trapo para que no vieran, y ya los jóvenes no conocen esas máquinas. O en computadora, pero ahí se está registrando. Yo eso no lo sé, cómo lo están haciendo no lo sé, pero de que la Biblia dice que están escribiendo. Pero escucha, esos libros tienen nombres, di conmigo nombres. Van a contener o contienen historias, contienen listas. Yo creo que hasta va a aparecer a qué iglesia pertenecías, a qué congregación. Yo creo que cuando yo llegue allá me va a decir, mira, tú naciste en tal congregación y de ahí fuiste para tal lado y de ahí serviste en tal lado y acabaste en tal lado. Yo creo que así de relevante va a ser esto. Tiene listas, tiene eventos y tiene detalles. ¿Usted ha visto que la Biblia es muy detallista? ¿Usted ha notado que la Biblia enfatiza muchas veces las cosas? ¿Cómo le dijo Saúl a Jonathan cuando se enojó con él por defender a David, perdón? ¿Usted se acuerda cómo le dijo? Le dijo hijo de la perversa y la rebelde, así le dijo. Jonathan le dijo a su hijo, porque su hijo estaba defendiendo a David, así le dijo, dice la Reina Valera. Yo creo que hay una traducción más directa que le dijo más feo, pero dice la Reina Valera que le dijo hijo de la perversa y la rebelde, y quedó aquí registrado. Yo creo que voy a tener más cuidado de las tarugadas que digo. Contiene verdades y contiene registros. Ahora, el último verso que leímos dice, que están escritos según sus obras. Pero bueno, no, espérame, simplemente lo digo. Cuando Dios envía las cartas en Apocalipsis a las iglesias, dice: el que salga vencedor, yo le daré. Y eso nos habla de que esto es una lucha, esto es una batalla. Vivir el cristianismo es vivir en una batalla. Por eso cuando a usted le dicen que usted ya no va a sufrir en el cristianismo, es pura mentira, porque se pone más intenso el combate. Y constantemente la Biblia dice que el cristianismo es una batalla. Y si nos regresamos a donde comenzamos, que es analizar la lucha, la batalla que tuvieron que librar los valientes de nuestra nación para cambiar la historia de nuestra nación, usted y yo estamos parados en el mismo terreno. Es un campo de batalla, es una lucha. Y escucha, hay una consecuencia al no ser valiente. Cuando tú no eres valiente en esta batalla, hay consecuencias. Di conmigo, hay consecuencias de no ser valiente, al no ser valiente. Y la consecuencia número uno es que entonces, si usted no es valiente, usted es un cobarde. Y ser cobarde trae circunstancias a nuestra vida que dice Apocalipsis 21, versos 7 y 8. Versos 7 y 8 de Apocalipsis, del capítulo 21, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, fíjate quién encabeza la lista, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y podemos irnos de regreso en esta lista y decir: los mentirosos van a ir al lago de fuego. Yo te pregunto, ¿eres un mentiroso? Y pues tú tendrías que decir no. Bueno, yo pienso que tienes que decir que no, ¿verdad? O dices no, porque ya sería una mentira. Ok. Los idólatras, y uno dice tampoco. Los hechiceros, hermana, alguien se vino en escoba el día de hoy, porque si usted llegó en escoba aquí, usted no va a heredar el reino de Dios.
Los fornicarios, gloria a Dios que Él me rescató, eso yo era. Los homicidas, los abominables, los incrédulos, pero la lista comenzó ¿con quién? Con los cobardes. La lista no la encabezan los hechiceros, los fornicarios, los idólatras. La lista, esta lista que acabamos de leer, la encabezan los cobardes. O sea que la consecuencia de ser un cobarde es que yo quedo fuera de los planes de Dios. Y hay un punto bien importante. La cobardía va acompañada de incredulidad. La cobardía va acompañada de incredulidad. David fue valiente y cuando vio al grandote aquel de casi 3 metros, dijo: ¿qué me dura? Pero los otros, que eran mejores guerreros que David, tenían miedo, por consecuencia eran cobardes y por consecuencia no creían que le podían ganar a Goliat. Y este mundo y el reino de Dios lo devoran los valientes. ¿Sabe cómo empecé yo a crecer dentro de la iglesia? El pastor de la iglesia decía: ¿quién quiere orar? Y yo le corría por el micrófono. El pastor de la iglesia decía: ocupo a alguien que se haga cargo de una célula de jóvenes. Y yo le corría. Yo, pastor, no sabía nada, no entendía nada. Ocupo a alguien que quiera barrer la iglesia. Y yo le corría por la escoba. Se ocupa valor. Y el valor te abre las puertas. La valentía te abre las puertas y te hace entender la capacidad que tienes. En cosas bien sencillas. El viernes aquí en la oración les dije: bueno, mira, yo siempre empiezo a orar. Soy yo siempre el que empieza a orar en la reunión de oración. Le dije: ¿por qué no lo hacemos diferente? ¿Quién quiere empezar el día de hoy a orar? Y ahí te das cuenta si hay valentía o hay temor o cobardía en ti. Porque alguien valiente dice: yo empiezo. Todo tartamudo, todo cucho, no sabe ni lo que dice, pero él empieza, hoy empieza la oración. No es el mejor orador, la mejor oradora, pero se comporta con valentía y dice: yo voy a orar. Ok. Y acuérdate que si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Y si no eres valiente, es un principio, si no eres valiente en lo poco, no serás valiente en lo mucho. Se ocupa valentía y la valentía cambia la historia. Vamos bien hasta aquí. Sonríele al que está a tu lado y dile: hey, se ocupan los valientes. Los valientes son indispensables en la historia. Si México los necesitó, la iglesia necesita a los valientes. Te doy el ejemplo de Gedeón. Cuando llega el ángel y le dice: hey, hombre valiente y esforzado, ¿qué le dijo Gedeón? No, soy el más pequeño, mi familia es la más pequeña, estoy bien tarugo, todos me dicen menso. Bueno, esa es mi traducción, ¿verdad? Cuando juego fútbol nadie me escoge, me mazapanean mis hermanos. Pero Dios le dijo: hey, hombre valiente y esforzado. Y Dios tuvo que lidiar con su cobardía antes de poderlo enviar a hacer lo que este hombre hizo. Te doy el ejemplo de Saúl. Saúl fue un cobarde y Dios tuvo que lidiar con su cobardía para instituirlo como rey. Cuando lo buscan para instituirlo como rey, ¿dónde estaba? Escondido en las maletas. Semejante animalote escondido en las maletas. Grandote el tipo. Y cuando Dios lo manda a la batalla, el pueblo se le deserta y él dice: no, tengo que hacer algo, y ofrece sacrificio, cosa que a él no era su trabajo, era de Samuel el que tenía que. Y dices que el pueblo se me desertaba, tuvo temor. O sea, la valentía es clave. Di conmigo: la valentía es clave. Siempre ha sido clave. Yo por eso llevo 24 años de casado, porque he sido valiente, ¿verdad? Y aunque la mirada de mi esposa me intimida, yo me paro como si fuera valiente. Y eso me ha dado la capacidad de 24 años, ¿verdad?
ser el líder de mi casa. La incredulidad alimenta a la cobardía. La incredulidad alimenta a la cobardía. Yo te puedo decir ahorita, vamos a jugarnos unas carreras de aquí a Tres Puentes, a ver quién llega primero. Y si tú dices, no, la neta no la armo, ya perdiste, o sea, ni te probaste. Un valiente se queda ahí con la lengua de corbata, pero lo intenta. Aunque pierda, dice, no manches, me ganaste, no hay bronca. Y la cobardía encabeza la lista de aquellos que no recibirán el cielo como herencia. Su herencia será lago de fuego. ¿Cuánta gente no sirve y no busca a Dios, no camina con Dios el día de hoy por cobarde? Fíjate lo que pasó la semana pasada. La semana pasada, Dios va a hacer grandes cosas en esta situación, yo lo sé. La semana pasada, una amiga de mi hija fue al convivio que ella tuvo por sus 18 años y al siguiente día, el domingo, hace 8 días, llegó aquí a la iglesia. Ella no es la primera vez que viene, ha venido y le impactó la pequeña ceremonia que tuvimos aquí. Le impactó lo que le dijimos a su amiga Aret. Y le llama a mi hija y le dice, llegué a mi casa y le dije a mis papás, sabes, yo quiero ir a ese lugar porque hay algo que siento que no he sentido en ningún otro lugar. Y sus papás le dijeron, está loca, tú no vas a ir ahí. Y ella le dijo a mi hija, tal vez ya no me van a dejar juntar contigo. Y yo le dije, hacen bien, hija, no saben, no te conocen. Pero sabes, esos son pantalones. Una ocasión, hace años, estoy hablando, hace 20 años, mi esposa y yo vimos un mover de Dios en una secundaria. En la secundaria número 3, Dios empezó a salvar jovencitos y jovencitas de aquella escuela y empezaron a llegar a la iglesia. Y la iglesia hablaba de 2 o 3 de ellos que tenían un perfil de liderazgo y de llamado en Dios. Y 2 de ellos, no, 3 de ellos llegaron a mi célula. Y en una ocasión estamos orando en la célula con aquellos jóvenes y un chavo de ellos, de estos que tenía así un perfil bien marcado, de un llamado por Dios, empieza a llorar y dice, Dios, no quiero, ya no quiero fornicar, ya no quiero, y se quebra llorando. Al final hablo con él, oro por él, lo animo a que deje ese pecado, pero nunca logró salir de ahí. Nunca le viste en la iglesia más crecer, avanzar. Te lo encuentras el día de hoy, es un buen ciudadano, pero solamente eso es. En otra ocasión uno de ellos viene y me dice, ya no voy a ir a la iglesia. Y le digo, ¿por qué ya no vas a ir a la iglesia? Dice, mi familia habló conmigo y me dijo que soy el culpable de que mi familia se está destruyendo. Le dije, caray, ¿cómo está eso? Sí, mi hermano, que su hermano tenía una vida tan cuestionable, me dijo, tú y tu religión y tu fe están acabando con la unidad de la familia. Y el menso tarugo se la tragó toda. Y le dije, es el diablo engañándote. O sea, tu familia te está echando la culpa de cosas que tú ni tienes nada que ver. No, ya no voy a ir a la iglesia, pero en mi casa voy a buscar a Dios. Le dije, te vas a perder, no hay otra forma de seguir en el camino más que todos juntos en la iglesia. Se fue, nunca volvió. La otra vez me lo encontré ahí en un changarro a la colonia, le dije, ¿cómo estás? Abrió su boca. El lenguaje era del mundo, los sueños del mundo, todo el contexto del mundo en su corazón. Porque no fue lo suficientemente valiente para decirle a su hermano, tú eres esto y eres aquello y me quieres venir a decir a mí que estoy mal por buscar a Dios, cuando tú eres el que deberías de buscarlo. Y tu pecado es más grave que lo que yo estoy haciendo al buscar a Dios. La diferencia es la valentía y la cobardía. Sonríe conmigo y di, tengo que ser valiente en estos días. No sé qué estás enfrentando, no sé qué tienes que cambiar, que requiere valentía. Aún puede ser algo dentro de ti mismo, tal vez ni tiene que ver con nadie más, tiene que ver contigo solamente. ¿Qué ha hecho Dios? Ahora, si la Biblia dice que yo tengo que ser valiente, que porque si no implica aún que yo puedo irme al infierno por cobarde,
por negar a Cristo, por no querer seguir a Cristo, por no obedecer a Cristo, ¿qué ha hecho Dios para garantizarme o ayudarme a ser valiente? Porque sabe, Dios no es tramposo. Martín Lutero tenía un conflicto antes de encontrar su relación y su salvación con Dios, y él decía: a ver, Dios, eres bien gandalla, haces al hombre pecador y luego lo condenas al infierno por ser un pecador. O sea, eso es trampa. Él decía eso y pensaba así, pero Dios no es un tramposo. Si a mí en mi trabajo, mi papá, que es mi patrón, me dice: vas a hacer esta reja de tanto por tanto con estas características, y no me da material y no me da herramienta y no me da nada, pues oiga, y viene y me regaña porque no hice nada, pues uno dice: no, pues es que no me diste ni material. Pero Dios no es así. Dios dice: hijo, quiero que vivas en santidad, quiero que vivas una vida apasionada, y te da los recursos que tú necesitas para vivir la vida que Él te pide que vivas. Dios no es tramposo. ¿Qué ha hecho Dios para garantizarme a mí, para ayudarme a mí a ser un valiente en mi fe, en mi vida? Segunda de Timoteo 1:7. Ahí le va, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahí le va algo bien impresionante. No está hablando del Espíritu Santo. Muchos piensan que está hablando de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Ese es otro tema que también lo necesitamos para vivir una vida de valentía. Pero cuando dice Dios no nos ha dado un espíritu de temor, usa la palabra en minúscula, espíritu. Ahí le va. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha hecho Dios en nuestro espíritu? Usted estaba muerto en sus pecados, en sus delitos, y tenía vida, no tenía vida sin Cristo. Viene el Hijo de Dios a través del pacto y usted tiene vida nueva, como dice Corintios, como dice Pablo en Corintios. Ahora sois nueva criatura, algo que no existía existe. Pero Dios no crea cobardes. David tenía una lista de puros valientes. Perfectos no eran. Y escucha bien, Dios recluta gente a la cual ya le infundió la valentía en su naturaleza. O sea, alguien que dice que ha nacido de nuevo y es un cobarde, una cobarde, debería preguntarse si ya nació de nuevo. Ahora, escucha bien, ser valiente no quiere decir que no lidias con el temor. Quiere decir que el temor no te domina y no te frena y no te detiene. Yo cada semana veo esta cámara que está grabando y tengo que lidiar con el temor, porque me conozco y de repente digo cosas que luego digo: ¿para qué dije eso? Y cada semana yo tendría una buena razón para decir: mejor ya no predico, porque siempre algo me gana, siempre algo se me va, y luego lo analizo, lo pienso, y gracias a Dios no soy víctima de eso. Pero sabe que hay un síndrome entre los predicadores que se llama se me fue la palabra, la depresión postpredicación. Porque de repente el predicador quería dar un mensaje y acabó pensando que no le entendían. Luego de pilón no se le durmieron los mismos siempre, se le durmieron toda la iglesia. Y hay una reacción, una consecuencia. No sé si alguien había oído de eso. Yo he escuchado pastores que el domingo están con todo y el lunes amanecen todos así, diciendo: ¿para qué prediqué lo que prediqué? ¿Para qué dije lo que dije? Si habrá sido Dios, cosas como esa. Yo me voy al taller y ni tiempo tengo de eso, gloria a Dios. Pero escucha, cuando Dios me hizo nacer de nuevo, una de las características de mi espíritu, de tu espíritu, no del espíritu de Dios, el espíritu que nació, es que es valiente. Es valiente. El cristiano es valiente. Por eso yo me saqué de onda cuando corrimos a las casas hace 2 años
porque nos dijeron que había peligro de muerte. Los valientes de David le decían, hay peligro de muerte, y salían, ¿a dónde? ¿Dónde está el león? ¿Dónde está el gigante? Porque en ellos sabía, era su naturaleza. Y escucha bien, si tú quieres ser alguien que culmina, que continúa hasta lograr lo que Dios te ha determinado hacer, déjame decirte, vas a tener que ser valiente y enfrentar circunstancias, pensamientos, situaciones, y aún déjame decirte, mismos hermanos en la fe que se levantan en contra tuya. Cuando yo empecé a predicar, me dijo el pastor, vas a predicar una vez al mes. Y había un líder de esa iglesia que no me tragaba. Ese líder de esa iglesia era peor que un pleito a machetados en lo oscuro. Daba terror, daba miedo. Y ese líder se sentaba en la primera fila. Y yo, con el temor de que no tenía experiencia en predicar, y empezaba a predicar, y apenas llevaba 5 minutos, y ese hombre empezaba a mover así el pie, así. Y movía los pies, y se ponía así, y todo inquieto. Yo decía, mendigo Belcebú. Y tenía un porte de autoridad. Y intimidaba. Y yo tuve que ser valiente y voltear para otro lado. Yo predicaba y decía, a veces me iba bien, a veces me iba mal. Nunca logré tener la aprobación y nunca logré amarrarle las patas para que no le bailaran. Pero tuve que ser valiente. Pero en mí estaba la naturaleza ya, no porque yo por naturaleza soy un cobarde. Yo por naturaleza, mi naturaleza es ser cobarde. Así sobreviví. Yo aprendí que era mejor correr y vivir. En la secu me agarró lo valentón y me fue mal. La otra vez me preguntaban, ¿cuánto tiempo fue que duraste tú? Le dije, no, yo llegué a la prepa y ya llegué mansito, porque en el transcurso de la secundaria, a la prepa me dieron mis buenas arregladas, que yo dije, no, esto de ser valiente y el valentón, que no, lo mío, me rompieron el hocico varias veces. Yo dije, no, llegué a la prepa, en la prepa no tuve ningún conflicto con nadie. Había quien me caía bien, mal, a quien yo le caía gordo, pero nunca me dije que no sé qué, no, ya me habían roto el hocico y me habían enseñado que la cobardía natural me hizo sobrevivir. Pero en el reino de Dios naces de nuevo y naces valiente. De repente viene el diablo. Le he contado ese testimonio del demonio que me atormentaba por años. Duró viniendo cada noche, a veces 2 o 3 veces en la noche, y me atormentaba. Nací de nuevo y el demonio seguía viniendo y decía, Dios, ¿qué onda? Ya soy tu hijo, ¿y este qué? Y una ocasión viene, me toma por la espalda, yo estoy dormido, llega, me toma por la espalda y yo sentía aquí el resoplar, su aliento. Yo dije, Dios, dame fuerza para voltearme y partirle. Ya no podía decir esas cosas. Y que me volteo y que lo veo, dije, ay Señor, me vuelvo a voltear mejor. Estaba horrible, una especie de simio deforme, colmillos enormes, alas, burlándose de mí. Dije, venga tu reino, desgraciado. Que nos damos un tiro, era un sueño. Se fue chillando como perro, nunca ha vuelto. Y que no vuelva, Señor. No quiero que vuelva. Estoy bien así. Pero escucha bien. ¿Tú has nacido de nuevo? Levanta tu mano si has nacido de nuevo. Tú eres un valiente, tú eres una valiente. Ahí está. Ahí está todo lo que necesitas para cambiar la historia. Ahí está todo lo que se ocupa. Sabes, los cobardes señalan, se quejan, sugieren, pero no hacen nada. ¿Sabes? A lo largo de la historia, ¿cuántas críticas han recibido, han venido para el equipo de alabanza? De hermanos que no entienden, no comprenden.
No es que hay el 20 que estar aquí se requiere valentía. Y gente ha venido, o sea, con su dedo diciendo, no, es que aquel me cae gordo, no, es que aquella no la hace bien y que no sé qué tanto. Pero si tú agarras el instrumento y dices, se lo cuelgas a él o a ella, no, es que yo no sé, es que yo no puedo, pues entonces usted de cobarde, de quejoso y de chillón. Porque estar acá requiere pantalones. Porque te equivocas y se siente regacho. Porque hay reuniones que parece que mejor quieres cantar esa, la de, ¿cómo va esa? En la arena he dejado mi barca, porque parece que haces todo el repertorio y nada pasa. Tú dices, Dios, ¿qué onda? Se ocupan pantalones para dirigir un grupo en casa, para predicar en la combi, para orar por el enfermo, para cambiar tu vida, para decirle no al cigarro, para decirle no al vicio, para decirle no a la pornografía, no a la masturbación, no a la depresión, no a todo tipo de pecados. Se ocupan pantalones, así que Dios te dio los pantalones espirituales para que vivas una vida de victoria, una vida que lleva a un libro de grandes historias. Órale, implicación. Un verdadero hijo de Dios es valiente. Es el resultado de ser hijo de Dios. Es valiente. La palabra cobarde, cuando dice ahí que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, es la palabra deilos, y habla de pavor, de tímido, de amedrentar y de temer. Un hijo de Dios se comporta firme. Oye, hay unas estadísticas que dicen que si tú vas a la iglesia puedes morir. Pues dice la Biblia que morir es ganancia, venga tu reino. Pero ¿qué va a hacer de tus hijos? ¿Tienes hijos? Dios dice que Él es protector de los huérfanos y que defiende a las viudas. O sea, quedarían en mejores manos que en las que ya están. Así que gloria a Dios, vamos a la iglesia a adorar a Cristo. Pero es que dicen que esto y que aquello. Perdóname hermano, perdóname hermana, la valentía que Dios me ha dado me obliga. Hay un sermón que dio un hombre llamado Carter Conlon de la iglesia en Nueva York, que dirigió el hermano David Wilkerson, y la predicación se llama Salid. Y él predicó este sermón una semana después de los atentados en las Torres Gemelas. Y él dice, en su predicación, dice, está el testimonio de bomberos y policías que corrían a las torres para hacer su labor de rescatar a la gente, de hacer algo por la situación, mientras toda la gente salía huyendo, dice, y ellos iban corriendo literalmente a las llamas, literalmente a aquello que estaba a punto de derrumbarse, porque un sentido de obligación, de lo que era su trabajo, los obligaba a ir, y ellos sabían que tal vez no iban a regresar. Y este hermano Carter Conlon dice, Dios, no dejes que mi sentido, mi obligación por tu reino sea menor que la de esos hombres. Tú y yo tenemos que correr a donde los cobardes no corren. Tú y yo tenemos que ir a donde los cobardes no van, y tenemos que hacer lo que los cobardes no hacen. Y si no lo haces, algo dentro de ti no va a estar sincronizado, no va a estar funcionando correctamente, porque ha sido creado para ser valiente. Nos ponemos de pie. Dile al que está a tu lado, hola valiente. Dile, Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dile, no tengas temor. O más bien dile, aunque tengas temor, no dejes que el temor te domine. ¿Qué pasó? Ándale, Mateo. Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. La NBI dice los
Los valientes logran aferrarse a Él. El reino de los cielos va avanzando y los valientes van allá a marcha, órale, vámonos recios. Los cobardes se quedan, esos no siguen, esos pasan, parte de la historia. Déjame terminar y ahorita sale. Inclinamos nuestro rostro. Padre Dios, gracias por esta iglesia de valientes que tengo delante de mí, Padre. Gracias porque cada uno de ellos que ha nacido de nuevo, cada una de ellas que ha nacido de nuevo, no tiene en su ADN espiritual la cobardía, la naturaleza de la cobardía, Dios, sino tiene en su ADN la valentía, el vigor y la entereza para ir y conquistar. Padre Dios, yo pido que esta naturaleza se manifieste fuertemente en estos días para primeramente hacer en nosotros mismos, en lo personal, aquellas cosas que no hemos podido hacer, aquellos cambios que no hemos podido lograr. Déjanos conquistar nuestra propia vida, nuestro propio testimonio, nuestro propio diario vivir, Padre, y asimismo levantarnos de ahí e ir a conquistar las cosas que tú nos has llamado a conquistar en esta generación. Levanta tus manos un momento, dile: Dios, gracias por la valentía que me has dado en mi espíritu, y dile: Dios, quiero comportarme a la estatura de mi llamado y ser una mujer, un hombre valiente en tu reino. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso